En la terapia akáshica estudiamos este hombre binario, es decir, la diferencia entre el hombre neuronal y el hombre bioenergético. Humorísticamente lo llamé el extraterrestre que vive en nosotros. Descubrámoslos, seguramente nos reserva muchas sorpresas. Bien, obviamente es una metáfora para provocar reacciones. En realidad, la terapia akáshica puso en evidencia que somos dos. Ningún ser es binario porque no tendría medio de existir ni sobrevivir. Somos dos. ¿Cuáles son estos dos? Porque estos dos son tan distintos y no obstante son tan importantes la simbiosis entre ellos dos que ninguno de los dos podría existir o sobrevivir sin el otro. ¿Cuáles son? Uno se llama el hombre neuronal y el otro el hombre bioenergético. El hombre neuronal es lo que sabemos ya de la medicina clásica, el hombre, su esqueleto, los músculos, el cerebro, etcétera, cada órgano. Esta es la medicina que se ocupó de este hombre, lo hizo muy bien y le falta continuar mucho. Este hombre, observámoslo bien, este hombre es prisionero de un mundo de tres dimensiones, porque es un hombre hecho de moléculas, es un hombre que vive entre longitud, latitud, altura, en un sistema de tres dimensiones en realidad. Y este hombre tiene 5 sentidos, un cerebro, 5 sentidos, un solo cuerpo físico. Y este hombre utiliza ciertos watts en cantidad energética para su funcionamiento. Absorbe alimentos, descarta una parte, metaboliza otras, crece, tiene una curva de nacimiento, crecimiento y muerte. Este es el hombre neuronal, bien, el de todos los días. Y ahí el otro. El otro es en realidad el más interesante, el único interesante para la terapia akáshica, el hombre bioenergético. El hombre bioenergético es constituido de 7 pilares que seguramente vamos a tener que desarrollar hoy. Estos 7 pilares son la Kundalini, es decir, una forma de energía de fuego que nace en el coxis, se desarrolla hasta la glándula pineal y a partir de aquí alimenta todos los chakras, según lo componen los chakras. ¿Qué son los chakras? Son como vórtices energéticos, como embudos, cuya raíz se encuentra entre vértebras de la columna vertebral y boca de salida en lugares característicos como chakra coronario, tercer ojo, chakra de la garganta, chakra del corazón, chakra solar, chakra sexual y chakra perineal. Bien. Estos chakras, cada uno es responsable de una parte de la actividad humana sobre el plan psicológico. Por ejemplo, la vida afectiva depende del chakra del corazón. Vienen los meridianos. Los meridianos es como toda una red eléctrica que pasa a través del cuerpo humano. En la medicina china son 14, por el hinduismo son 72.000. Imagina toda esta red eléctrica que recorre el cuerpo en todo sentido, cómo se va dividiendo la energía. Sube por la Kundalini, se divide en chakras, circula dentro de los meridianos. Es muy extraordinario lo que está pasando en realidad entre estas tres cosas. Y apenas son 3, nos faltan 4. ¿Sí? ¿Qué hay de muy interesante y de muy extraño después? Tenemos los 4 fetos. ¿Qué son 4 fetos? Son 4 cuerpos energéticos en reserva que cuando se van a ir desarrollando van a quemar algunos de los, escucha 18 cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, el número 17, más 17 otros cuerpos sutiles, cada uno con un nombre bien determinado en realidad. Los 4 fetos son cuerpos en reserva que según el desarrollo espiritual, el respeto misionario de una persona, la importancia que toma esta persona en la sociedad, estos cuerpos se van a ir desarrollando más o menos y disolver otro. Podemos decir en regla general, ningún ser importante que dominó la humanidad, ningún genio, ningún creativo, ningún líder político ha podido desarrollarse sin que algunos o todos de estos 4 fetos estén bien desarrollados. Yo enseño un lugar en el libro de los 20 senderos del despertar espiritual, yo enseño 4 técnicas que permiten desarrollarlos por los que considero que es muy importante. Recuérdate bien, ningún desarrollo sobrehumano es posible sin estos 4 fetos. Bien, tenemos algo muy raro que se llama el tercer ojo, asociado a un cuarto ojo, 2 antacanara y viene ligada a la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que se encuentra en alguna zona del cerebro, en la base del cerebro, y es un órgano extraordinario. A nivel bioquímico es el administrador de todo el sistema endocrinal. Bien,
Al nivel del ser bioenergético es el administrador global, el jefe de orquesta de los 18 cuerpos y de todo el sistema bioenergético. Digamos que lo esencial es la conquista de la glándula pineal. Este lugar es como un pequeño recinto minúsculo donde todo lo que es inmaterial que entra, por ejemplo, por el chakra coronario, todo lo que viene del plano espiritual, se pone mucho más lento, cada vez más lento para poder ser bajado a lo material. Y viceversa, todo lo que viene de lo material podría convertirse en espiritual en esta glándula. Esta glándula tiene dos pequeños alambres, invisibles obviamente, que van desde el centro del cerebro. Uno va hacia el tercer ojo, que se encuentra entre las cejas, es el responsable de percibir el mundo invisible. Cuando vemos algo, siempre es el tercer ojo que lo vio. Y hay otro alambre que va hacia el cuarto ojo, que es un órgano muy extraordinario que vamos a desarrollar después. El cuarto ojo es a la vez un órgano sexual del ser humano. Tenemos dos órganos sexuales, el que ya sabemos, y este es un órgano sexual del mundo invisible, y es sobre todo el órgano de acción sobre el mundo exterior. Nadie llega a ser un líder, un pensador, un hipnotizador, un ocultista o una persona fuerte, un líder akáshico, por ejemplo. Una madre de familia iletrada puede ser perfectamente un líder akáshico gracias a su cuarto ojo, ¿okay? Aparte de su chakra del corazón, supongo. Este cuarto ojo y el tercero son los órganos de percepción del mundo invisible y órganos de acción sobre el mundo invisible. ¿De acuerdo? Viene el último, que son los 18 cuerpos. La gran sorpresa es que antes creíamos que teníamos solo el cuerpo físico. Bien, la filosofía nos hizo evolucionar, sabemos que tenemos un cuerpo, una mente, un espíritu, pero no sabemos bien qué es. La terapia akáshica organizó todo esto. Según la terapia akáshica, tenemos 18 cuerpos. Un solo es el físico, el número 17, y vienen 17 otros cuerpos sutiles que tienen cada uno un cerebro en un lugar distinto del cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo del alma, el número 1, se encuentra dentro de las células nerviosas del corazón. El cuerpo de los automatismos se encuentra en el esternón, por ejemplo. El cerebro del cuerpo diabólico, el cerebro del cuerpo diabólico se encuentra en el cuello del fémur derecho, etc. A partir de este conocimiento nos damos cuenta que el hombre tiene toda una red multinivel de hilos entrecruzados tan ramificados que no hay una célula nuestra que no tenga un representante de los 18 cuerpos. Si hay 18 cuerpos, hay muchas consecuencias de este. Una gran consecuencia, por ejemplo, es que tenemos 18 niveles de radiación distinta que salen del cuerpo. Algunos cuerpos tienen metros o pueden tener hasta kilómetros de radiación, el cuerpo espiritual, según el nivel espiritual de su dueño. Y esto implica también que si la radiación de los 18 cuerpos salen del cuerpo, entonces esta radiación atravesando todo lo que nos rodea, empezando por los tatuajes, la ropa, las joyas, y tenemos 3 lugares de artesanía mágica, en realidad para el hombre, luego los objetos que nos rodean y la pieza donde vivimos. Aquí nace la tecnoconsciencia, que ya explica en otros bloques, es decir, cuando una persona está durmiendo, sentada o trabajando en un espacio cerrado, sus cuerpos tocan las paredes y atravesan todos los objetos. Imagina entonces si en este ambiente entra un objeto contaminado de mucha energía de muerte, los desequilibrios que pueden provocar en nosotros. En la relación interhumana, de pareja, de familia u otro, estos 18 cuerpos de 2 personas o de más personas se interpenetran totalmente y hacen que es como un intercambio de gran velocidad. Recuérdate que los comportamentalistas norteamericanos pretendían que 80% de la comunicación es no verbal. Es decir, que lo esencial de la comunicación humana no pasa por el lenguaje, al contrario de lo que creemos. Cuando uno ve la cantidad de páginas web y de libros escritos en el mundo, uno se dice, qué raro, debe haber 8 veces o 10 veces o 1000 veces más que el mensaje no decodificable con el lenguaje. Todo este pequeño ser invisible, él utiliza microvolt de energía, el otro utiliza watt, microvolt. Esta organización completa, Kundalini, chakra, meridiano, 4 fetos, tercer y cuarto ojo, Antakanara, glándula pineal y 18 cuerpos, conforman un otro ser. Este ser es extraño, tiene su integridad completa, se apoya en el cuerpo físico. De aquí decimos que el cuerpo físico es el hombre neuronal, prisionero del mundo de 3 dimensiones,
El otro es el cuerpo bioenergético que vive en mucho más dimensiones que este en realidad, al punto de tener 18 cerebros, mientras que uno tiene 5 sentidos, el otro tiene en realidad hasta 60 sentidos. En realidad el hombre con sus 18 cuerpos puede vivir en 22 dimensiones. Comparamos el neuronal de 3, el hombre de 22 dimensiones, y tenemos una idea extraordinaria de lo que es. El hombre neuronal está ligado a lo que percibe, solamente a lo que percibe. El hombre bioenergético al cosmos completo. Te das cuenta entonces de los puentes extraordinarios. Problema. Cuando uno es despierto, ¿qué hacen? En realidad, cuando el cuerpo neuronal vive, el otro está dormido, casi dormido. Se duerme el cuerpo físico, el otro se despierta y aparecen cosas extraordinarias en los sueños. Primera consecuencia, cualquier sea el desequilibrio bioenergético que tengamos, hace falta un minuto de sueño profundo para que el otro tome el control y reorganice toda la bioenergía. Por esto el sueño flash es la solución al desequilibrio bioenergético. No es lo mismo que la recuperación neurobiológica del sueño. Estamos hablando del sueño paradójico, donde los ojos se mueven bajo los párpados, donde parecemos despiertos y estamos dormidos, de aquí el nombre paradójico, sueño paradójico. En este sueño donde soñamos, donde hay sueños, en este sueño donde se graba el aprendizaje en el ser humano y mucho más cosas, es en este sueño que el ser bioenergético puede reequilibrarse por completo. Hay que saberlo. Date cuenta que todo es distinto. Como el hombre bioenergético vive en 22 dimensiones, su tiempo es diferente. Él hace en nanosegundos que el otro haría en semanas o meses. De aquí que el viaje astral, el prolongamiento del pensamiento, la creación artística, todo lo que es importante del hombre viene de este sueño, ¿okay? Viene de este ser bioenergético. Para rematar bien el tema del hombre bioenergético y el hombre neuronal, antes de indagar más profundamente, conviene que hagamos bien un paralelismo entre los territorios de influencia. Entonces, resumimos. Uno vive en 3 dimensiones, el otro en 22 dimensiones. Uno utiliza watts o kilowatts de energía, el otro miliwatts. Por esto no pueden vivir en el mismo momento porque el primero quema el segundo. Uno tiene 5 sentidos, el otro tiene 60. Estas son diferencias fundamentales. A partir de este primicio podemos reinventar toda la psicología, toda la pedagogía, todo el ser humano. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, en el aprendizaje. En el aprendizaje, lo veremos a lo largo de este curso, hay un postgrado de aprendizaje previsto, vamos a ver en un cierto momento, por ejemplo, que en el aprendizaje tenemos 2 vigilodinámicas, es decir, 2 poderes, 2 sistemas de dinámica de la vigilancia. Uno se llama vigilodinámica activa, lo representamos con un icono de un proyector de cine, por ejemplo, pasa de preferencia por el cuarto ojo, proyecta, porque de adentro hacia afuera, y este es el responsable de la facultad de análisis, esencialmente, y es el que comprende, es decir, comprensión y análisis, 2 claves del aprendizaje, y la vigilodinámica activa o proyector de cine son propiedad absoluta del cuerpo neuronal. ¿Qué pasa con el otro? La vigilodinámica pasiva, mientras que el otro es igual visualización, la activa, la pasiva igual meditación, es un estado de silencio mental completo. La vigilodinámica pasiva es asociada directamente a la memorización y es asociada a la síntesis. No hay síntesis, no hay memorización, si no hay vigilodinámica pasiva y ella depende exclusivamente del ser bioenergético. Vos te das cuenta que no podemos decir una frase sin que se combinen la vigilodinámica activa y pasiva. Cuando yo digo una frase, la palabra abstracta depende del ser bioenergético, la concreta del ser neuronal. El engranaje entre las dos que me da una frase concreta abstracta es ya una mezcla de ambos. Supongamos que yo soy investigador. Como investigador, yo necesito una profunda análisis lógica para hacer un protocolo de investigación, pero tengo la intuición que es en esta línea que debo ir. Esta intuición es inexplicable, totalmente inexplicable en realidad. Y si uno es un científico honesto, debe reconocer que de no haber tenido una intuición totalmente inexplicable, en realidad podría haber perdido años para verificar y anular sistemáticamente otras ramas.
El fenómeno esencial, la fenomenología real, la esencia de la investigación, del descubrimiento mismo es la intuición. Y este es lo menos utilizado en la evolución de la ciencia. Date cuenta, una forma de hipocresía inconsciente que tenemos. ¿Okay? Entonces, date cuenta, análisis, síntesis, comprensión, memorización, cada uno está bien ligado a uno de los dos seres que tenemos. Date cuenta entonces de la implicancia de tomar el control de organizar una multitud de puentes entre el ser bioenergético y el ser neuronal. Ejemplo, ciencia y religión, las dos hermanas enfrentadas, no deben ser enfrentadas, porque la ciencia directamente es creación del ser neuronal, la religión es creación o revelación del ser bioenergético, no obstante las dos viven en un mismo ser humano. Lo mismo es la misma dicotomía que tenemos entre el hombre de la medicina alopática y el hombre de la medicina energética. La medicina alopática interesa el conocimiento de la enfermedad, la semiología, los síntomas y las medicaciones creadas para tratar el cuerpo biológico, el hombre neuronal. Pero ya 51% de los noramericanos se están tratando simultáneamente en medicina alopática y en medicina holística. ¿Por qué? Finalmente, si existen todas estas medicinas derivadas de la medicina ayurveda, es porque ya nos damos cuenta que sin tomar en cuenta el hombre bioenergético no podemos comprender verdaderamente la envergadura del hombre neuronal. Y para rematar el tema, las grandes dudas, los temas en suspense que todavía no recibieron contestación, ejemplo, el genio, el descubrimiento, el amor, las emociones, la vida misma, la definición de la vida, la definición de la muerte, todo este es imposible de dictar o de contestar desde el hombre neuronal, porque como todo es binario en el ser humano, no podemos intentar de explicar solo en forma neuronal algo que es binario en realidad. El hombre, por ejemplo, el hombre emocional, obviamente hay una gran parte bioquímica, se estudió, miles de estudios han hablado de la adrenalina, del impacto de la adrenalina en el cuerpo animal, del efecto defensivo, del efecto sobre la pulsación cardiovascular y todo menos una cosa, si no se habla de lo que es la bioenergía emocional, no se puede comprender las emociones. La bioenergía emocional es ligada directamente al chakra solar y es alterada directamente con el fenómeno de la ira, que son dos columnas de fibra roja que nacen en ambos lugares del diafragma. Si uno no comprende el papel de la ira, la relación con el cuerpo diabólico, que es el gran, como decir, el gran destructor, el traicionero del ser humano, el impacto que este tiene en el sistema emocional, no podemos comprender nada con solamente la adrenalina. Y en el ser humano todo es binario. El pensamiento, la creación, el amor, la vida, todo es binario. Nosotros, por ejemplo, en terapia akáshica, hemos emitido definición, por ejemplo, sobre la vida. Te voy a dar ahora mismo la definición de la vida para dar constancia de cómo funciona la terapia akáshica a partir del conocimiento de la bioenergía. La definición que damos de la vida es que es una revolución informática de 180.000 periodos por segundo de circulación sensorial entre los 18 cuerpos. Pretendemos que cada información sensorial que entra en nosotros pasa por un recorrido predeterminado dentro de los 18 cerebros y es elaborada, modificada, grabada, expulsada o genera una contestación. Hay vida en el ser humano cuando puede funcionar esta circulación entre los 18 cuerpos, quizá conscientemente o no conscientemente. ¿Okay? Te das cuenta que podemos emitir definiciones nuevas cuando admitimos la correlación extraordinaria entre el hombre neuronal y el hombre bioenergético. Por toda la investigación de la terapia akáshica está basada precisamente sobre esta dicotomía hombre neuronal y hombre bioenergético. Analizamos el hombre bioenergético, sacamos conclusión de riesgo para el hombre neuronal y a partir de aquí construimos terapia, estrategia, detectemos todo lo que podría mal ocurrir en el ser humano a nivel del hombre bioenergético, porque este es el origen básico de todo lo que se va a somatizar en el ser humano. Date cuenta que conocer profundamente este tema es esencial para nosotros.